¿Qué tal, buscadores de lo desconocido? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Ayer, el espacio donde desempolvamos los archivos del misterio y recorremos los rincones más sombríos de nuestra historia. Hoy nos situamos en el corazón de Venezuela, específicamente en el estado Aragua, una tierra de valles hermosos, pero también de leyendas que harían palidecer al más valiente. Aragua no solo es la ciudad jardín, es también el epicentro de relatos que desafían toda lógica. En el estado Aragua, la línea entre lo real y lo espectral es tan delgada como la neblina del portachuelo. Quédense con nosotros, porque hoy en Enigmas del Ayer vamos a profundizar en estos relatos que han marcado a generaciones de maracayeros. La última guardia en el Henri Pittier. El reloj marcaba las 11:45 de la noche. Carlos, un joven tesista de zoología, era el único despierto en el ala sur del imponente esqueleto de concreto que es Rancho Grande. La neblina, espesa como la leche, se filtraba por los ventanales sin vidrio, envolviendo los pasillos en un frío húmedo que calaba los huesos. Carlos estaba revisando sus anotaciones sobre aves nocturnas cuando escuchó el primer sonido. Un golpe seco de bota contra el piso de cemento. «¿Hola, profesor?», preguntó pensando que su tutor se había levantado por un café. No hubo respuesta, solo el sonido del viento chocando contra las paredes del edificio inconcluso de Gómez. Carlos intentó ignorarlo, pero entonces escuchó el sonido de nuevo, esta vez más cerca. Clac, clac, clac. Eran pasos pesados, decididos, que subían por la escalera de caracol. De repente, una corriente de aire helado apagó su lámpara de escritorio. En la oscuridad total, Carlos sintió que alguien estaba parado justo detrás de su silla. Un olor a hojas húmedas y tierra removida inundó la habitación. Deberías haber asegurado los arneses antes de que subiera la niebla. Susurró una voz suave, con un marcado acento extranjero. Carlos se dio vuelta de golpe, encendiendo su linterna de mano. No había nadie, pero sobre su mesa de trabajo, sus mapas del dosel, la parte alta de los árboles, que antes estaban desordenados, ahora estaban perfectamente alineados. Justo en el centro del mapa había una pequeña hoja de un árbol que solo crece en las cumbres más altas del parque, un lugar al que Carlos planeaba ir al día siguiente. Aterrado, salió de la habitación corriendo hacia el área de los dormitorios principales. Al pasar por el pasillo que lleva a la antigua biblioteca, vio una silueta. Un hombre joven con ropa de campo de los años 80 y equipo de escalada al hombro, caminaba hacia el balcón que da al paso portachuelo. «¡Ey! ¡Cuidado con el borde!», gritó Carlos. La figura se detuvo y giró la cabeza. Carlos no vio un rostro aterrador, sino una mirada llena de una tristeza infinita. El joven levantó una mano, señalando hacia el bosque oscuro, y luego, como si fuera parte de la misma neblina, se desvaneció. A la mañana siguiente, Carlos le contó lo sucedido al viejo guardaparque de la estación. El hombre, sin inmutarse, le sirvió un café y le dijo: «No te asustes, hijo. Ese era Andy Phil. Él no quiere hacer daño. A veces se le olvida que ya no tiene que revisar los árboles. Solo cuida que ninguno de nosotros termine como él, allá abajo en la quebrada». Carlos regresó a su mesa de trabajo. Al levantar la hoja que la aparición había dejado sobre su mapa, notó algo que le heló la sangre. En el margen del papel, escrito con una caligrafía que no era la suya, decía en inglés: «Safety first». La seguridad es lo primero. Desde ese día, Carlos nunca volvió a subir a un árbol sin revisar 3 veces sus cuerdas, sintiendo siempre que, desde algún lugar entre las ramas y la bruma, unos ojos extranjeros velaban su ascenso. El invitado en el elevador de carga eran las 3:30 de la mañana. Javier, un camillero con apenas meses en el hospital, recibió la orden que todos temen. Debía trasladar un cuerpo desde el área de trauma shock hasta la morgue, en el sótano del edificio. El hospital estaba en ese silencio sepulcral que solo se rompe por el zumbido de las máquinas de oxígeno. Javier colocó la camilla dentro del elevador de carga, un aparato viejo que rechinaba con cada movimiento. Al marcar el botón del sótano, las luces parpadearon. A mitad de camino entre el piso 1 y el sótano, el ascensor se detuvo en seco. Javier sintió un escalofrío. El indicador de piso no marcaba nada, pero las puertas se abrieron lentamente. Fuera no había un pasillo,
sino una oscuridad absoluta. Justo antes de que las puertas intentaran cerrarse, un hombre alto, vestido con una bata de paciente muy sucia y desgarrada, entró al elevador y se colocó en la esquina opuesta, dándole la espalda. «Está fuera de servicio, señor. No debería estar aquí», dijo Javier con la voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo se escuchaba una respiración pesada, como si tuviera líquido en los pulmones. El elevador reanudó su marcha y finalmente llegó al sótano. Cuando las puertas se abrieron frente al pasillo de la morgue, el hombre salió primero, caminando con pasos lentos y erráticos hacia la puerta de metal de los frigoríficos. Javier, apurado por terminar su tarea, empujó la camilla detrás de él. Al entrar a la sala de entrega, el patólogo de guardia lo recibió con fastidio. «Tardaste mucho, Javier. Deja al fallecido allá y firma aquí», dijo el médico sin levantar la vista. «Doctor, un paciente se bajó conmigo. Entró justo antes que yo. Creo que está confundido. Se metió hacia las cavas», explicó Javier, señalando la zona oscura de los refrigeradores. El patólogo dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Javier con una expresión de cansancio y lástima. «Aquí no ha entrado nadie, muchacho. Las cámaras no han registrado movimiento en 10 minutos. Pero yo lo vi. Tenía una bata gris y le faltaba un zapato», insistió Javier. El médico caminó hacia la camilla que Javier acababa de traer y retiró la sábana blanca que cubría el rostro del difunto. Javier sintió que el mundo se desvanecía. Era el mismo hombre, el mismo rostro pálido, la misma bata sucia y al mirar hacia abajo, el pie derecho estaba descalzo. «Él no está confundido», susurró el patólogo. «Solo quería asegurarse de que su cuerpo llegara a descansar. A veces ellos mismos se traen hasta aquí». Esa noche, Javier entregó su carnet y nunca más volvió a pisar el Hospital Central. Dicen que, desde entonces, en el elevador de carga del HCM, a veces se marca el botón del sótano desde adentro, aunque no haya nadie viajando en él. Los jugadores de la medianoche. En el cuarto piso del Hospital Central de Maracay, el área de pediatría suele ser un lugar de ruidos constantes durante el día, pero en la madrugada, cuando las luces de los pasillos se atenúan para ahorrar energía, el ambiente cambia. Elena, una enfermera con años de experiencia, estaba haciendo su ronda de las 2 de la mañana. Al pasar cerca de la ludoteca, la sala de juegos, escuchó un sonido metálico, el rebote rítmico de una pelota de hule. «¿Quién está despierto a esta hora?», pensó, preocupada de que algún niño se hubiera escapado de su habitación. Al abrir la puerta de la sala de juegos, la pelota rodó hasta sus pies. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de seguridad del pasillo. En una esquina, sentados en el suelo, vio a 2 niños pequeños. Vestían batas de hospital blancas y estaban de espaldas, jugando con unos cubos de madera. «Mis niños, es muy tarde. Tienen que volver a sus camas o la jefa de enfermeras me va a regañar», les dijo Elena con tono dulce, pero firme. Los niños no se movieron. Uno de ellos, el más pequeño, señaló hacia la ventana que da a la ciudad de Maracay. «Mi mamá no ha venido a buscarme», susurró el niño con una voz que parecía venir de muy lejos, hueca y fría. Elena se acercó para tomarlos de la mano y llevarlos a sus cuartos, pero cuando estaba a solo un paso de ellos, notó algo que le paralizó la sangre. Los niños no tenían sombra en el suelo, a pesar de la luz que entraba desde el pasillo. En ese instante, el segundo niño se giró lentamente. No tenía rostro. En lugar de ojos y boca, solo había una piel lisa y pálida, como si nunca hubiera terminado de formarse. Elena retrocedió aterrada, tropezando con la pelota. Al parpadear por el susto, la sala estaba completamente vacía. Corrió hacia el mostrador de enfermería, donde su compañera más antigua, Rosa, tomaba un café. «Rosa, hay 2 niños en la ludoteca. Uno no tiene cara», balbuceó Elena al borde del llanto. Rosa suspiró profundamente y señaló una vieja fotografía pegada en la cartelera de anuncios del hospital, una imagen amarillenta de hace más de 20 años. «¿Eran ellos?», preguntó Rosa. Elena asintió frenéticamente al reconocer la bata y el cabello del niño más pequeño. «Son los niños del piso 4. Murieron en un accidente antes de que pudieran operarlos. No saben que ya no están aquí y siguen esperando que sus padres firmen el alta.
Si te vuelven a invitar a jugar, Elena, nunca aceptes, porque el que empieza a jugar con ellos termina quedándose en este piso para siempre. Desde entonces, Elena nunca vuelve a entrar a la ludoteca después de la medianoche, y cada vez que escucha una pelota rebotar en el pasillo vacío, simplemente acelera el paso y reza una oración por las pequeñas almas que aún esperan el alta en el Hospital Central de Maracay. Los visitantes silenciosos del ala 3B. El turno de noche en el Hospital Central de Maracay era un desfile de sombras, tanto por la poca iluminación como por la fatiga de sus trabajadores. Esa madrugada, la doctora Camila Rojas, una residente de medicina interna, luchaba contra el sueño en el ala 3B. La habitación 307 albergaba a don Elías, un anciano que había ingresado con un cuadro respiratorio severo. Su condición empeoraba rápidamente, y Camila sabía que su tiempo se agotaba. Revisó sus signos vitales por última vez antes de ir a preparar la medicación. Al regresar a la habitación, la luz tenue de la lámpara de noche reveló una escena que le heló la sangre. De pie, a los pies de la cama de don Elías, había tres figuras. Eran altas, delgadas, y sus siluetas eran de un negro tan profundo que absorbían la poca luz de la habitación. No tenían facciones discernibles. Eran solo contornos humanoides, inmóviles y silenciosos. Camila sintió un frío gélido que no provenía del aire acondicionado. Su corazón se aceleró. Intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La única parte de ella que parecía funcionar era su cerebro, gritándole que aquello no era real, que era el cansancio o una alucinación. Uno de ellos, el más cercano a la cama, pareció inclinarse ligeramente hacia don Elías, como si escuchara algo imperceptible. Camila notó que la respiración del anciano, que ya era débil, se había vuelto casi inaudible. El pánico se apoderó de Camila. Retrocedió lentamente, un paso a la vez, sin apartar la vista de las figuras. Quería correr, gritar, pero algo la mantenía inmovilizada, como si su propia sombra estuviera pegada al suelo. Justo cuando llegó al umbral de la puerta, la figura que se había inclinado se enderezó. Y entonces, los tres hombres de negro giraron sus cabezas, al mismo tiempo, en dirección a Camila. Aunque no tenían ojos, Camila sintió que la observaban. Una sensación de desolación y una certeza absoluta de que su presencia era una señal, un anuncio. En ese preciso instante, la alarma del monitor de signos vitales de don Elías estalló. Una ráfaga estridente que rompió el silencio. Camila parpadeó, y cuando volvió a mirar la cama, las figuras habían desaparecido. Corrió hacia don Elías. El monitor marcaba una línea plana. El anciano había dejado de respirar. Esa noche, Camila Rojas fue testigo de la partida de un alma y de la presencia de aquellos que vienen a recogerla. Desde entonces, cada vez que un paciente está en sus últimas horas, Camila se niega a dejarlo solo. Y si alguna vez las luces parpadean o la temperatura baja bruscamente en una habitación, sabe que los visitantes silenciosos están de nuevo en el Hospital Central de Maracay, esperando su momento. Y ella, como tu abuelo, los ha visto. ¿Qué viaje tan intenso hemos tenido hoy en Enigmas del Ayer? Es increíble cómo nuestra propia tierra, el estado Aragua, guarda secretos que nos hielan la sangre. Desde la densa neblina del Parque Nacional Henri Pittier, donde el espíritu de Andrew Field parece seguir custodiando la selva que tanto amó, hasta los pasillos cargados de historia del Hospital Central de Maracay. Relatos como el de la morgue, la misteriosa presencia en pediatría y sobre todo esa experiencia tan personal que les compartí sobre las sombras u hombres de negro que aparecen en los momentos finales, nos recuerdan que los hospitales son lugares donde el velo entre este mundo y el siguiente es casi inexistente. Agradezco profundamente que me hayas acompañado hasta el final de este video. Estas historias cobran vida gracias a ustedes y a los relatos que, como el de mi abuelo, pasan de generación en generación. Si alguna vez has sentido un frío inexplicable en Rancho Grande, o has visto algo inusual en los pasillos del HCM, por favor, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer tus experiencias y compartirlas en un próximo episodio.
Y si te gustó este contenido y quieres más misterios de nuestra Venezuela, no olvides dejar tu buen like. Suscribirte y darle a la campana ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y desenterrando los enigmas que el tiempo ha intentado no olvidar. Nos vemos en la próxima oscuridad, aquí en Enigmas del Ayer.